Sean todos bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración número 92, que va a estar dedicada a descubrir cómo oraban los fundadores de las esclavas de la Virgen Dolorosa, Madre Desamparados, el venerable Padre Manuel, y la cofundadora de esta congregación, Madre Esperanza Córgano Francés. Madre Desamparados nace en Valencia en 1887 y en su adolescencia ingresa como interna en el Colegio de las Religiosas Adoratrices, que tienen en aquella ciudad, entusiasmada por la misión que las religiosas tienen de acompañar a jóvenes en situaciones difíciles por diferentes causas. Decide consagrar su vida al Señor en dicho instituto, pero al haber sido colegiada en aquella época no pudo disfrutar de los mismos privilegios que las religiosas y tiene que ingresar como hija de la casa. Sin embargo, en la comunidad donde está destinada gozan de gran prestigio y confianza entre las hermanas que componen el gobierno general, sobre todo de la Madre Superiora General de la congregación, quien le encomienda la solución de graves problemas, entre ellos el buscar un lugar para las jóvenes que llaman a las puertas de su centro buscando ser acogidas, con la problemática de encontrarse embarazadas fuera de matrimonio, circunstancias que en la sociedad del siglo XIX no estaba nada bien vista. Según la misión de la congregación, este tipo de jóvenes no podían ser admitidas, por lo que Madre Desamparados debía encontrarles un lugar donde poder llevar a término su embarazo. Ante la petición de varios casos similares, ella siente la inspiración de fundar una congregación donde poder acoger y atender a estas jóvenes que van a ser madres fuera del matrimonio. Después de varios años de discernimiento y una vez vencidas las dificultades que se le presentan, el 19 de marzo de 1935 tiene la primera casa denominada Refugio de Nuestra Señora del Amparo, donde empieza a acoger, como ella dice en los escritos que dejó, lo que nadie quiere. El padre Manuel Herranz Tablés, hoy venerable, nace en Campillo de Dueñas, en Guadalajara, en 1880, y a los 24 años es ordenado sacerdote y destinado a la parroquia de San Sebastián de Carabanchel, en Madrid, siendo coadjutor de su hermano don Hilario. Durante sus años de misión en Carabanchel tiene contacto con las duras realidades que se habían vivido en aquel barrio por esas fechas, dando catequesis a los niños, visitando enfermos, creando comedores sociales, y providencialmente tiene contacto con 3 jóvenes que habían conocido el proyecto de Madre Desamparados y desean ser sus continuadoras. Manifiestan esta idea al padre Manuel Herranz y este se siente entusiasmado, y los 4 deciden continuar la obra de Madre Desamparados acogiendo a jóvenes que van a ser madres fuera del matrimonio. Con el paso del tiempo vendrá el cansancio, la desilusión, y las mujeres abandonan este proyecto dejando al padre Manuel solo con una casa donde ya había acogidas varias madres con sus niños. Pero él sigue adelante. Ante estas dificultades él no se arrendra para nada, quiere seguir adelante. Y al igual que Madre Desamparados, Madre Esperanza se entusiasma con esta labor de las religiosas adoratrices y decide consagrar su vida al Señor en dicha congregación. Esperanza se hace cargo de la congregación de los esclavos de la Virgen Dolorosa, siendo la primera superiora general de la congregación hasta 1973, fecha de su fallecimiento. Este año, a los 50 de su encuentro definitivo con el Señor, el Santo Padre Francisco ha tenido a bien conceder a la congregación un año jubilar que con gozo y alegría comenzamos a celebrar el 27 de febrero, día en que Madre Esperanza inició su viaje definitivo. Estas 2 grandes almas, Padre Manuel y Madre Esperanza, entregadas a tan difícil misión, consiguen la aprobación de la congregación en 1957, que actualmente, además de la atención y acogida de jóvenes madres con sus hijos, cuida y atiende a mujeres con discapacidad intelectual y mediante la creación de residencias de señoras hacen que los últimos años de sus vidas estas señoras vivan en la residencia en un ambiente familiar y hogareño. ¿Cómo oraban los fundadores, las fundadoras, los santos? Es el objetivo de nuestro programa o de nuestra catequesis que sábado tras sábado emitimos para enseñar a orar orando. No tenemos ninguna intención de teorizar, porque ya sobre teorías sobre la oración o métodos de oración o maneras de orar hay mucho, sino que dedicamos 2 años en esta Escuela Diocesana de Oración, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, a explicar cuáles son las claves esenciales de la oración cristiana. Ahora llevamos todo este año, ya en la recta final,
a través de los maestros de oración, pero casi todos vinculados a ser fundadores o fundadoras de instituciones religiosas. Estamos dedicando nuestro año en nuestra archidiócesis de Toledo a la vida consagrada, consagrados para la misión. Nos encontramos ahora con tres fundadores o cofundadores, podríamos decir, de una institución, Esclavas de la Virgen Dolorosa, que se caracterizan por una altísima contemplación eucarística, con una vocación martirial, porque la primera muere mártir, funda algo que es un poco lo que ocurre también casi siempre en los planes de Dios. Es como Abraham, que una vez que concibe al hijo, le pide el Señor: sacrifícame a tu propio hijo. Es muy propio de los orantes, de las personas que oren, pues que el Señor a veces permite pruebas de esta característica, ¿no? Luego surge un hombre que ya es venerable, que ya la Iglesia lo ha nombrado venerable, un sacerdote muy bueno de Madrid, de la archidiócesis de Madrid, donde el padre Manuel, que fue un libro para mí clave en mi vida de niño, por mi vinculación que yo siempre he tenido con las Esclavas de la Virgen Dolorosa, porque un familiar mío actualmente es la directora general o la superiora general de este Instituto Religioso de Derecho Diocesano. Y digo que me marcó mucho porque este librito que habla sobre semillas de vida, semillas de oración, semillas de contemplación, a mí me hizo muchísimo bien. Es un libro pequeñito donde el padre Manuel lo que hace es explicar, pues como con distintos puntos, un poco salvando las distancias, ¿no?, lo que hace el famoso libro Camino de San José María Escrivá de Balaguer. Pues esto lo hace este libro de semillas de vida, semillas en el cual el padre Manuel, vuelve a repetir, ya venerable, por tanto la Iglesia ha reconocido sus virtudes heroicas, y que es como el que, después de haber desaparecido la Madre Desamparados, recoge esa antorcha y trata de ponerla y hacerla vida. ¿Qué ocurre? Que las primeras, como suele pasar a veces, pues no cuajan, no llegan a vivir esa experiencia. No es difícil saber que no cuajen este tipo de cosas al principio, porque no olviden ustedes que las tres viven en un momento histórico complicadísimo para España, para la Iglesia y para toda la realidad en que viven. Estamos en plena época de persecución religiosa, de posguerra, y después de la guerra, ese tiempo tremendo de posguerra, de necesidad, tiempo del hambre, como se decía, personas con muchísimas necesidades. Y aquí se desarrolla y surge de las tres dirigidas o de las tres más cercanas al padre Manuel, surge también la Madre Esperanza, que estamos celebrando ahora también el 50 aniversario de su muerte, y que precisamente la Archidiócesis de Madrid ha concedido un año jubilar. Mirad, yo me pregunto, ¿y estas tres personas cómo oraban? Personas, no personalidades, porque cada uno tiene en su vida su propia relación con Dios. Era el mismo don Baldomero Jiménez Duque el que decía que hay tantos métodos casi de oración como personas. Hay tantas formas de orar como cada persona. Puede haber unas características para cada una, pues que son esenciales también. No puede haber una profunda vida de oración sin una contemplación de la Eucaristía, sin silencio, sin ser una oración mariana, sin la alabanza, sin el pedir perdón, sin pedir ayuda, sin cantar las alabanzas del Señor y sus grandezas, sin cantar el Magnífica como María. Hay muchas, pero yo me voy a detener en tres formas de orar de estos tres grandes personajes que recomiendo a todo el mundo que los lea, que se haga presente, porque a mí me parece que es una auténtica gozada, como vamos a escuchar después en la hermana Maite, que es una de este instituto religioso, que trabaja muchísimo y que ha hecho una gran labor también con todas estas personas de la congregación, sobre todo con la Madre Desamparado, que a mí también cuando leí su vida es impresionante el martirio de esta mujer, porque se pasa por un panadero, uno de los que estaban
en aquellos momentos en Madrid, pues auténticamente asaltando y matando a sacerdotes, religiosas, y entonces se pasa por el panadero y convoca a esta mujer, a 2 o 3 de las primeras y también a las que estaban viviendo con ella en su casa, mujeres acogida, mujeres con personas con muchísimas dificultades, las convocan en un descampado de Madrid. Este se hace pasar por una voz, por alguien de casa, por alguien que podía conocerlas, y estas pobres, viviendo esa situación tan dramática, caen en la trampa, van allá y las matan a todas. Es un drama tremendo y una dificultad inmensa en ese ámbito de persecución religiosa como viven. Y prácticamente se acaba la historia. Se acaba la historia de esta primera, que ellas tenían mucha devoción y la dedicaron como al Espíritu Santo, pero que son como la prehistoria, los preámbulos de lo que luego va a ser precisamente esclavas de la Virgen Dolorosa. Gracias providencialmente a este gran hombre, conocido en todo Madrid, Padre Manuel, por su religiosidad, por su dirección espiritual, por su gran... todavía algunos sacerdotes de Madrid, muy vicarios y algunas personalidades me han recordado a mí la figura de este hombre, la importancia de este hombre en el clero de Madrid y en la dirección espiritual. Y por último, de estas 3 está, como decíamos, la Madre Esperanza. Mirad, yo diría como 3 formas, 3 planteamientos de la oración que nos pueden ayudar, 3 puntos de esta oración para nuestra vida de oración, porque como os estáis fijando, en semana tras semana ya nos acercamos al número 100 de catequesis sobre la oración, aquí en esta capilla de la adoración perpetua, una capilla que siguen ya miles y miles y miles de personas en todo el mundo, porque realmente son muchísimos los que siguen esta escuela diocesana de oración, gracias a Dios. Primero, la Madre Desamparado, como el Padre Manuel, como también la Madre Esperanza, lo digo porque son común a los 3. Podemos decir, hombre, eso es común a todos los cristianos. Bueno, sí, debería ser, pero a veces ella tiene los matices que tiene su oración. Es una oración centrada en la Eucaristía. Están enamorados de la Eucaristía. La adoración en la Eucaristía es fundamental para ellas. Le llaman muchas veces en sus casas la vela, allá en sus casas, tanto en la calle Teseo como en Pozuelo de Alarcón en Madrid, como otras muchas casas, incluso en América, en México, pues ellas viven este amor como cotidiano a la Eucaristía. Claro, la Madre Desamparado en su oración se hace Eucaristía y en su martirio se hace Eucaristía, porque ella da la vida, ¿no? A mí me impresiona leyendo a esta mujer, que es propio de los orantes, la alegría que tiene y la paz. Es más, poco antes de morir va a decir, tengo un gozo y una alegría desbordante. Fijaros, es propio de la persona que tiene mucha sintonía con el Señor, que ora mucho, quien tiene una profunda vida de oración, es una persona alegre. En ella se dan ya y se recrean los frutos del Espíritu Santo, que estamos ya en este tiempo de Pascua viendo cómo van apareciendo en la liturgia hasta llegar al gran don del resucitado, que es el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero los 3 grandes dones del Espíritu Santo que recrea al hombre orante o la mujer orante es siempre la alegría, la paz y el amor. Bueno, esto se ve en Madre Desamparado. Es una alegría, un gozo desbordante. Fijaros en el tiempo que viven. Es que nosotros, claro, desde nuestra propia realidad no podemos entablar lo que es un tiempo de guerra, una ciudad en guerra, un Madrid en guerra. Yo ahora estoy leyendo un libro que me está haciendo muchísimo bien porque me lo ha regalado el escritor extremeño que lo ha escrito, novelista, sacerdote muy bueno, Jesús Sánchez Adalí, sobre Roma, sobre la ciudad de Roma, ¿no? La ciudad de Roma, él explica que estaba en guerra con los nazis, y en aquel momento narra de una manera magnífica y la gran labor que hacen los cristianos con los judíos, ¿no? Incluso la figura de Pío XII, cómo queda realmente como un hombre que salvó a miles y miles de judíos.
Pero uno pensaba lo que significa vivir en un contexto de un Madrid con persecuciones, con guerras, con muertes de monasterios, de conventos, lo que eso significaba, ¿no? Y esta mujer comienza, ella venía de una historia de las adoratrices, por tanto la pasión por evangelizar a las mujeres en situaciones de dificultad. Ella vive esta situación tremenda, pero es una mujer orante y ya mete en toda la espiritualidad una profunda vida de oración. ¿Por qué? Porque orar es vivir. Orar es vivir. Quien deja la oración, deja de vivir. Quien deja de orar, deja de esperar. La oración es, como he dicho muchas veces en nuestra escuela diocesana de oración, es la respiración de la esperanza. ¿De dónde brotaba la alegría de Madre Desamparado? Pues brotaba sobre todo de la esperanza. La esperanza que tiene ella, porque el encontrarse con Jesús día a día te hace redescubrir la esperanza. Cuando uno no se encuentra con el Señor, vive de tejas abajo. Y entonces todo lo ve con el color de oscuro, con el blanco y negro, pero no vive con esa fuerza maravillosa de lo que significa la esperanza. Solo una profunda vida de esperanza nos puede ayudar a vivir el gozo y la alegría del Evangelio. Por eso yo creo que en este sentido es importantísimo vivir esta experiencia de esperanza. Vamos a pedirle mucho al Señor que nos ayude a vivir en este tiempo de esperanza. Aun en medio de las dificultades, orar es ponerse delante de Dios, sabiendo que quien descubre a Dios en la vida de la historia, como lo descubre Madre Desamparado, se encuentra con Dios en la historia. Pon a Dios, pon amor donde no hay amor y encontrarás amor. Pon a Dios donde creas que no está Dios y acabarás encontrándote con Dios. Pero a Dios lo encuentra esta mujer en una historia funesta, difícil, complicada, de enfrentamiento, de muertes de entre hermanos. Se encuentra con esa dificultad. Pero ella desde su vida de oración descubre una esperanza nueva y lo descubre en la Eucaristía. Por tanto, la primera clave orante de las esclavas de la Virgen Dolorosa es su profunda espiritualidad y vida de oración martirial, que asume orar en momentos complicados y difíciles, que no se echa atrás ante las dificultades, que vive en medio de cayendo bombas, de viendo dificultades, la esperanza cierta de que el amor de Dios no defrauda. Ella, Madre Desamparado, que a mí me impresiona mucho, vive una ilusión inmensa de que Dios le llama a fundar algo. Le llama con esa esperanza. Tampoco sabe muy bien, como Abraham se pone en camino. Los orantes son los hombres y mujeres que se ponen en camino. Y en ese ponerse en camino, Dios va dando las pistas suficientes. Hay mucha gente que le gustaría que Dios le explicase todo, que no pusiese pistas en el camino, sino que las pistas fuesen constantemente contarte lo que tienes que hacer. Y Dios no es el estilo del Señor. Él pone en el cielo las pistas suficientes del camino. Y después va actuando, el Señor va diciendo, el Señor va hablando. En las noches Él va poniendo muchas estrellas que alumbran nuestro camino hacia la luz. La segunda persona de las esclavas de la Virgen Dolorosa, cofundadora, es, y que a mí me impresiona, es Madre Esperanza. Allí está enterrada también, en la calle Teseo, junto con el Padre Manuel. He rezado muchísimos días, muchas veces allá, en este lugar. A mí me impresiona de esta mujer que ella recoge lo que podríamos decir el carisma mariano de la congregación, el carisma mariano de la esclava de la Virgen Dolorosa, un carisma mariano que hemos explicado aquí muchas veces, porque ellas se llaman esclavas de la Virgen Dolorosa. Por tanto, la Virgen Dolorosa, María junto a la cruz, María en Caná, que dice no tienen vino, recrea una espiritualidad que sobre todo la vive la Madre Esperanza. Ella vive esto, dirigida del Padre Manuel, es una mujer que va dando pasos, que ve cómo hay muchas cosas que no funcionan, que pues como pasa cuando se da un parto, cuando nace una criatura,
sabes que tiene mucho tiempo para alimentarla, tienes que tener tiempo para educarla, para saberla llevar poco a poco. A veces te desbordan los problemas, te desborda la vida. Pero es una oración, la de esta mujer, Madre Esperanza, una oración mariana, de la Virgen Dolorosa. ¿Cuáles las características de la oración mariana que se vive en estas mujeres valientes, intrépidas, esclavas de la Virgen Dolorosa? Mirad, primero es el gemido, un gemido, con gemidos inefables. La oración de esta mujer es un gemido. Desde el hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor. Es un gemido, es un grito, es un gemido. Y ese gemido, que es propio del carisma mariano en la Iglesia, del carisma de la mujer en la Iglesia, del carisma de una congregación mariana en la Iglesia como es esta, de carisma mariano, es siempre escuchar el grito, primero, del Señor en la Eucaristía. Por eso la primera clave es la oración eucarística. Como la Madre Teresa de Calcuta, tengo sed, que lo escuchaba ella en la Eucaristía. Y luego el otro grito, en este caso, ella lo ve en las mujeres desprotegidas de aquel momento, con el Padre Manuel. ¿Quiénes eran donde se escucha el gemido de una sociedad? Pues en tantas mujeres que quedaban embarazadas y que ellas procuran por todos los medios de hacer que nazcan esos hijos, ¿no? O sea, ellas son, en cierta manera, proféticas para que nazcan esos hijos. Y en una sociedad también, en aquellos momentos con sus hipocresías, donde si nacía un hijo fuera de un matrimonio, pues siempre tenía sus dificultades. Pues estas mujeres acogen, no juzgan y hacen todo lo posible para que esa criatura llegue adelante. Por tanto, en eso son pioneras, en escuchar el gemido y el grito de tantos y tantos sufrimientos. También de tantas mujeres, personas que viven la soledad y que consiguen que sus casas sean un auténtico hogar, vivan en familia, ¿no? Y también, yo las he conocido, van poco a poco también en mujeres que tienen especial discapacidad y que viven en sus casas como si fueran verdaderamente una familia. Yo las he conocido que entraban de pequeñita y hasta que no morían las han tenido en sus casas, acogidas, queriéndolas, ayudándolas. Por tanto, es un carisma de la Virgen Dolorosa que nos expresa lo que es esa carisma de acogida en una institución religiosa como son las esclavas. ¿Qué significa la acogida? La acogida a todos, la acogida ante el gemido, la acogida ante el grito, la acogida ante el sentimiento que pueden tener personas de vivir tremendamente historias de frustración, el gemido ante la situación de tantos y tantas mujeres que viven en la intemperie. Yo las he visto, yo he rezado con ellas muchas veces, he estado ejercicios, retiros, cursos de oración y he estado allí en sus casas, ¿no? Y he visto cómo rezan, cómo tratan a las personas, cómo son capaces de dar un cálido sentido de hogar a todas sus obras. Pero eso brota de que por la mañana temprano, por ti madrugo, Dios mío, oran. Es una oración que escucha el gemido, como la Madre Desamparado. Es una oración que desde la sencillez de una vida se siente identificado con el que sufre. Mirad, la mayor calumnia que hacen a los orantes es que no se comprometen con los pobres. Esa es la mayor calumnia. Aquellos que dicen que el que sube al monte de la contemplación no baja al valle de la desfiguración es que probablemente nunca ha orado, nunca ha hecho en su vida oración. Porque la persona que hace una profunda vida de oración, como le pasa a la Madre Desamparado, el Señor le dice enseguida, ¿dónde están tus hermanos? Tú subes al monte de la contemplación, tú oras, tú rezas por la mañana, pero enseguida te pregunta el Señor, ¿dónde están tus hermanos? No se puede orar si no hay caridad y si no se vive en la caridad. ¿Por qué? Porque la oración es una farsa. ¿Cómo puedo yo orar a la cabeza que es Cristo
Es decir, ¿cómo puedo yo orar a la cabeza de ese cuerpo que es Cristo y olvidarme del cuerpo místico de Cristo, de los que sufren, de los hermanos, de las personas que Dios pone en nuestro camino? La oración de la esclava es una oración en clave de la Virgen Dolorosa, es decir, clave mariano, y es una oración llena de ternura, llena de compasión, llena de amor, llena de docilidad, llena de esperanza. Por eso os animo a todos también a que participen también en este jubileo que tienen ellas, tan vinculadas también a nuestra archidiócesis de Toledo y tan vinculada también a todo lo que trabajamos, algunas de ellas muy comprometidas en instituciones nuestras, como por ejemplo la escuela de escucha, ¿no? Nuestra escuela de escucha y que tanto bien hacen a tantas y tantas personas, ¿no? Yo creo que en ese sentido podríamos decir que hay que procurar por todos los medios pues vivir esta espiritualidad que viven ellas, esta vida de oración mariana, ¿no? Mariana. Y el tercero, y termino, oración martirial, contexto histórico que se hace oración, oración por otra parte mariana, esclavas de la Virgen Dolorosa, que viven esa vinculación profunda a la acogida, a la ternura, a la acogida, la cercanía a todos los que sufren. Y por último, que me parece que es clave, lo que podíamos llamar una espiritualidad que tiene en cuenta los últimos, que tiene en cuenta una evangelización desde los últimos, desde las personas que no cuentan para la sociedad, una persona con discapacidad, una persona que hay que cuidarla de noche y de día, que no tiene influencia en la sociedad ni en el mundo aparentemente, que solo ha venido aquí para amar, para ser amada y para enseñarnos a amar, como también las mujeres que tienen especial dificultad en la maternidad, o también, como no, personas como son ellas que viven una experiencia al final de la vida de una profunda soledad, donde quizás solamente encuentren en las esclavas de la Virgen Dolorosa ese hogar y esa familia que quizás tanto necesitan para vivir por lo menos los años que Dios le da la vida, vivir en ese tono de esperanza. Y la tercera es esta clave, es decir, se puede orar y no importarme nada. Se puede hacer una vida de oración, y aquí entraría el Padre Manuel. Cuando yo leía, por ejemplo, sus escritos en este libro sobre semillas, que os aconsejo que lo leáis porque es una preciosidad para la oración diaria, porque son como puntos que te van como sorbos, como tragos que vas tragando, todo muy bíblico, todo una gran formación que tenía este hombre, que ya la ha nombrado la Iglesia venerable. Pues yo creo que en ese sentido a mí me impresiona mucho porque no conozco ningún hombre orante que no viva reconciliado profundamente con Dios y reconciliado profundamente con sus hermanos. No conozco. O sea, eso es una calumnia y eso es no tener ni idea de lo que es la oración. Aquellos que dicen, claro, tú oras y rezas, pero lo demás te importa. ¿Cómo que lo demás me importa? Toda la vida. Si la Iglesia siempre ha definido algo en su experiencia, es que es experta en humanidad. Así la definió San Pablo VI, experta en humanidad. Eso es la Iglesia, experta en humanidad. Por tanto, como la Iglesia es experta en humanidad, esta Iglesia que vive esa profunda experiencia de humanidad y de amor, pues nos lleva a vivir algo tan precioso como es esta profunda espiritualidad. Mirad, termino ya. El Padre Manuel, a mí me parece que vive algo que yo creo que es muy propio de los sacerdotes diocesanos de aquellos momentos. Es decir, es una espiritualidad secular. Él no era religioso. Secular significa en el mundo. Es una oración en el mundo, ¿no? Los tres testigos de esa oración y maestros de oración, estos tres grandes columnas de las esclavas de la Virgen Dolorosa, una espiritualidad y una oración martirial, mariana, con la Virgen Dolorosa, y profundamente pensando en los últimos, en los que sufren, en los más necesitados, en los que no tienen influencia sobre la sociedad. No van
a las grandes élites de la sociedad. Van a ayudar a aquello que podríamos decir que más lo necesitan, pero que casi nadie piensa en ellos, porque no interesan, porque no importan. Pues ese gesto de amor y de cariño de la oración de estas mujeres, que yo las he visto orar y las he visto vivir en sus casas, el Padre Manuel enseña una oración profundamente diocesana, es decir, litúrgica, la liturgia de las horas, lo que se llamaba entonces el breviario. Cuando empieza su vida de oración, todavía no ha habido la reforma del Concilio Vaticano II, por lo tanto, pero siempre tenía en cuenta el breviario, lo que llamaríamos nosotros la liturgia de las horas. Tenía, por supuesto, una gran devoción a la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada. Puede haber una vida de oración donde yo no viva la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Pues eso el Padre Manuel lo transmitió a sus hijas. Transmitió a sus hijas esta pasión profunda por lo que podíamos llamar este amor a todo lo que significaba lo humano, lo secular. Él era lo secular. Nunca pensó marcharse, lo que se llama en la vida religiosa la fuga mundi, marcharse a un monasterio por allí y bueno, pues desde allí atendería a algunos. No, él vivió como sacerdote secular en el contexto diocesano, secular, de una parroquia, ayudando, dirección espiritual, dando retiros, lo que significa un sacerdote diocesano, que compagina perfectamente, en este caso él, con una profunda dirección espiritual, con una profunda vida de oración. Porque mirad, cuando no oramos, se nota mucho. La persona que no tiene vida de oración se nota mucho, demasiado se nota. Yo recuerdo siempre lo que nos contaba a nosotros don Justo López Melús, el director espiritual del Seminario de Toledo, que hablaba del pianista y la oración, decía él, contaba esa anécdota que es muy, muy hermosa, de cómo el pianista y la oración. Dice, mira, un pianista, si deja de tocar el piano un día, nota él que toca mucho peor. Pero si deja de tocar 2 días, lo notan los que están alrededor, que ha perdido agilidad y que toca mucho peor. Y si deja 3 días de tocar el piano, lo nota hasta el público, que toca cada vez peor. 3 días solo. Y lo aplicaba don Justo a la oración cristiana. Quien deja de orar un día, lo noto yo que estoy peor. Aguanto menos, salto más, me cuesta mucho más aguantar a los otros, me siento irascible. Si dejo de orar 2 días, lo nota la gente que está más cerca. Uy, chica, hoy ¿cómo estás? ¿No hay quien te aguante? Pues qué poca dulzura tienes. Vaya, ¿dónde está tu capacidad de aceptar? Cuando dejo de orar 3 días, lo nota hasta la parroquia, hasta los últimos. Este hombre ha perdido el norte, ¿no? ¿Por qué? Porque es la oración, el trato personal con Jesús, el que me ayuda a vivir con una manera distinta. Es al orar donde se hace camino de santidad, como nos enseñan estos 3 grandes testigos de las esclavas de la Virgen Dolorosa: Madre Desamparado Martirial, Madre Esperanza, Carisma Mariano, Padre, mejor dicho, Marín, pero con este carisma mariano que vive la profunda espiritualidad en aquellos momentos de una oración que le lleva a los últimos, a los pequeños, a los que viven en fragilidades y en dureza de la vida, para alentarles a la esperanza. Es propio del orante alentar en la esperanza.
La inquietud más auténtica merece la pena. El camino más feliz, mi encuentro contigo, es verdad. Lo mejor que hay en mi vida es haberte conocido, es verdad. Lo mejor que hay en mi vida es haberte conocido. Lo que nunca cambiaría, tu honra. Lo que más valoro en ti, tu inmensa bondad. Aquello que me preocupa, no abrirte las manos. Aquello que me desborda, tu misericordia. Lo que nunca me cansa, estar contigo. Lo que más valoro, tu sinceridad. Aquello que me fascina, tu sencillez. Lo que no comprendo, tu humildad, es verdad. Lo mejor que hay en mi vida es haberte conocido, es verdad. Lo mejor que hay en mi vida es haberte conocido, es verdad. Esta tarde está con nosotros la hermana Maite Sánchez Angulo, que pertenece a las esclavas de la Virgen Dolorosa y que nos va a dar su testimonio. Ella nace en Toledo y pasa su infancia y juventud viviendo en pleno casco histórico, cuando por sus calles aún corrían y jugaban niños. Sus padres fueron Eusebio y Amalita, que regentaban la librería situada enfrente de Correos, muy conocida por los toledanos en aquellos años 80, 70, y nos dice que gracias sobre todo a su madre empezó a vivir su vida cristiana desde niña y fue descubriendo el amor al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada Virgen María de una manera tan natural que el recibir los sacramentos y acudir a misa dominical era algo habitual que realizaba junto a toda su familia. A los 19 años y mientras estudia magisterio descubre la llamada a consagrarse al Señor en la congregación de las esclavas de la Virgen Dolorosa al sentirse atraída fuertemente por uno de los campos de su misión: la atención y el cuidado de las mujeres con discapacidad intelectual, a las que se dedicó con alma, vida y corazón desde su ingreso en la congregación allá en el año 1984 hasta el año 2004, que es destinada a Madrid para colaborar en los órganos de gobierno de la congregación. Además, actualmente es la directora de la residencia que las religiosas tienen en Pozuelo de Alarcón para la acogida y atención de madres que por diferentes circunstancias tienen que vivir solas al cuidado y la atención de sus hijos menores de 5 años. La congregación tiene una espiritualidad eminentemente eucarística y mariana y cada día intentan hacer vida su carisma, que consiste en ser una prolongación del corazón materno de María al pie de la cruz, estando junto a aquellas mujeres que las necesitan, ya sean jóvenes, madres con sus hijos, mujeres con discapacidad intelectual o señoras en los últimos años de su vida. Junto a todas estas personas que acogen en sus casas, intenta poner en práctica el lema de su congregación: la caridad de Cristo nos urge, todo por Jesús y por las almas. En primer lugar, quiero empezar mi testimonio dando gracias al Señor por haberme escogido para ser prolongación del corazón materno de la Virgen María al pie de la cruz. Quiero también agradecer a don Francisco el haberme invitado a venir y quiero compartir con todos ustedes lo que significa para mí el ser esclava de la Virgen Dolorosa.
En primer lugar, pues como digo, el sentirme un alma privilegiada, porque sin mérito por mi parte, pues el Señor se fijó en mí para que pudiera llegar quizá donde otras personas no pueden o no quieren. Y fue algo importante el descubrir la espiritualidad de Madre Desamparados, la espiritualidad de Madre Esperanza y la espiritualidad del Padre Manuel. Madre Desamparados fue una mujer intrépida en los años 35, donde vivía la realidad de aquella época y se da cuenta de que en su congregación no pueden acoger a mujeres que por diferentes circunstancias habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, y ante esta realidad ella no cierra los ojos. Ella se da cuenta que el Señor le va pidiendo que tiene que buscar alguna forma de solucionar esta realidad de estas mujeres, y después de mucho discernimiento y mucho diálogo con sacerdotes que le ayudan y muchas dificultades también, pues empieza a caminar en la congregación el día 19 de marzo de 1935, una época difícil y complicada. Pero enseguida empieza a tener seguidoras que quieren vivir como ella vive y a acoger en su casa pues a mujeres en diferentes situaciones, sobre todo mujeres embarazadas y mujeres con niños pequeñitos. Empieza el 19 de marzo de 1935 y el 29 de noviembre de 1936, cuando apenas ha pasado un año, las martirizan a todas, y ya Madre Desamparados anteriormente les había dicho a algunas de sus compañeras e incluso a de las jóvenes acogidas: marcharos porque nos van a matar. Yo no voy a abandonar la obra que el Señor me ha pedido que inicie, pero sí que os aconsejo a vosotras que os marchéis. A vosotros el Señor no os ha pedido lo que me ha pedido a mí. Y efectivamente algunas se marchan. Por ejemplo, su hermana de sangre se vuelve a Valencia, pero hay jóvenes que querían seguir sus pasos, que no la abandonan, y sobre todo hay una frase de una madre que le dice: no, madre, la suerte que corra usted la queremos correr nosotras también. Entonces, esta es una frase que a nosotros nos interpela mucho y nos mueve mucho. ¿Qué encontraría María Teresa, esta joven madre soltera, en Madre Desamparados, para decir: la suerte que corra usted la corremos nosotros? Para mí, creo que Madre Desamparados vive su consagración viviendo el don de la acogida al máximo, porque ¿qué encontraría María Teresa al decir: la suerte que corra usted la queremos correr nosotros? Entonces, bueno, pues mueren todas y parece que todo termina, pero la voluntad del Señor no es esa. Surge el Padre Manuel, después de haber vivido en el mundo de Carabanchel de aquella época, donde ha sido un párroco que ha vivido con la gente de su pueblo, que ha vivido las necesidades, que ha descubierto lo que necesitan. Y él no se conforma con ser un simple cura de barrio, sino que se siente interpelado por las necesidades que en aquella época están viviendo, y conecta, tiene relación con unas chicas que habían conocido a Madre Desamparados, pero no se habían sentido con la fuerza de seguirla en ese momento. El Señor tiene sus planes que a veces no entendemos, pero Él tiene sus porqués y sus paraqués. ¿Por qué esas chicas no siguieron a Madre Desamparados en ese momento? Pues porque el Señor quería que la obra de Madre Desamparados no desapareciera. Entonces las tiene reservadas para que en ese momento hagan de puente y puedan continuar la obra de la Madre. Pero el Señor en los comienzos sabe lo que Él quiere y ve que esas chicas van a servir de puente, pero no van a servir para levantar la congregación. Entonces abandonan al Padre Manuel cuando ya está medio iniciado la continuación.
El padre Manuel se siente solo y se podía haber acobardado y podía haber dicho, ¿qué hago yo con unas 15, 20, 30 mujeres con sus niños, un hombre solo en los años 40? Pero él sigue porque está enamorado de su vocación sacerdotal, de servicio a los demás, de servicio a los que nadie quiere. Y continúa buscando ayuda, y entonces es cuando encuentra a Madre Esperanza Cornago Francés, una religiosa adoratriz que ha sido una gran mujer porque ella se da cuenta, ella es feliz en su congregación como adoratriz y en ningún momento se plantea cambiar sus ideales, sus ilusiones. Pero es una mujer que a mí me cuestiona. ¿Y qué admiro yo de Madre Esperanza? Pues de Madre Esperanza admiro su sí al Señor, sea donde sea y como sea. Ella quería haber sido adoratriz y para ello se preparó, se formó, ingresó en el instituto, pero llega un momento en su vida que el Señor le dice, no, Esperanza, no te quiero como adoratriz, te quiero para que continúes la obra que Madres Desamparados inició y que por la persecución religiosa no pudo terminar. Yo estaba pensando en ti para llevarte, para que tú fueras la continuadora. Entonces, Madre Esperanza vive su sí al Señor, vive su voto de obediencia, sobre todo a la Iglesia y a la voluntad de Dios, y con mucho sufrimiento, con mucha entrega y mucha disposición, dice, renuncio a lo que yo he querido para siempre y me entrego a continuar la obra que Madre Desamparados inició. Entonces, resumiendo un poquito, ¿qué aprendí yo o qué aprendo cada día de mis fundadores? Pues de Madre Desamparados he aprendido a vivir el don de la acogida, a acoger aquello que nadie quiere, a acoger aquello que posiblemente no tenga otro lugar donde estar, porque bueno, pues en nuestras residencias lo mismo de mujeres con niños que de señoras mayores, que de mujeres con discapacidad intelectual que empezaron a vivir con nosotros desde pequeñitas y ahora ya no son niñas, ya son mujeres. Al final tratamos de acogerlas como si vivieran y como si estuvieran en sus casas. De Padre Manuel, ¿qué es lo que he aprendido? Pues de Padre Manuel he aprendido sobre todo a vivir la adoración eucarística. Era un hombre eminentemente eucarístico y mariano. De hecho, el nombre de Esclavas de la Virgen Dolorosa se le debe a él. Él tenía una gran devoción a la Virgen Dolorosa de su pueblo, de Campillo de Dueñas. Y de él he aprendido pues, a vivir esa dimensión eucarística que nos lleva a cargar las pilas cada mañana, cada tarde en la adoración eucarística diaria, que es la que nos impulsa y nos anima y alienta a llevar a cabo y hacer vida lo que es nuestro carisma, que se resume en todo por Jesús y por las almas, y la caridad de Cristo nos urge. Y desde aquí pues quiero seguir pidiéndole al Señor que nos aliente, que nos impulse y que nos estimule para estar pendientes de su voluntad y decir como María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El testimonio impresionante de la hermana Maite, esclava de la Virgen Dolorosa, tan vinculada también a nuestra archidiócesis porque colabora en el Centro de Escucha San Camilo, que también es una escuela de escucha y de oración, pues también con el delegado episcopal de espiritualidad, don Jesús, pues vamos a terminar sobre todo convocándoles dentro de una semana. Volveremos en esta recta final donde estamos presentando estos maestros de oración, estos maestros de espiritualidad que dicen a nuestro mundo y a nuestra tierra cómo sabe el amor de Dios.